Jean Rickards considera que la persona promedio debería estar preparada para la nueva situación económica. Nos va a analizar cuál es esta situación y terminaremos viendo qué es lo que podemos hacer nosotros. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Jean Rickards es un experto economista e inversor que cuenta con una dilatada experiencia y es autor de libros como Currency Wars o The Big Drop. Recientemente ha analizado la situación económica y comenta que hay tres historias diferentes sobre la situación actual. Por un lado, tenemos la historia de la Fed. Luego, tenemos la historia del mercado, la historia de la bolsa. Y por último, la realidad. Empezamos por la historia de la Fed. La tasa de interés objetivo de la Fed es la tasa que es lo suficientemente alta como para que la inflación baje por sí sola, sin más aumentos de tipos de interés. Esa es la definición. Entonces, ¿cuál es ese número? La Fed cree que es el 5,25%. El mercado, de alguna manera, piensa que está en el 5%. La Fed considera que tendrá que subir los tipos otro 0,25% en mayo. A partir de ahí, prevén dejar de subir los tipos, y quizás empezaremos a ver bajadas de tipos en la primera mitad de 2024. Quieren bajar la inflación al 2%. Es lo que le preocupa a la Fed. Powell lo ha repetido en numerosas ocasiones. Veamos la historia según el mercado. El mercado de valores está diciendo lo siguiente. El aumento de tipos de la Fed está provocando que caiga la inflación. Y creemos que ya están en la tasa terminal. Pero no solo eso. Creemos que antes de que suban los tipos al 5,25%, antes de que lo suban en mayo y debido a una posible recesión, la Fed recibirá una llamada de atención. Tendremos la famosa palabra pivotar, que significa reducir los tipos. Eso traerá una economía lista para un aterrizaje suave. Ahora veamos la realidad según Rickards y las diferencias con las otras dos historias. Él no es tan optimista y recuerda lo que se ve en el mercado de bonos, ya sea en Estados Unidos, Alemania, etc. Se refiere a la inversión de la curva de tipos. Sobre la inversión de la curva de tipos, dice lo siguiente. Es el mejor indicador individual de que se avecina una recesión. La última vez que vimos algo como esto fue en 2007, justo antes de la catástrofe financiera de 2008. La bolsa está diciendo que todo esto está bien, pero el mercado de bonos está diciendo que la situación es mala y va a empeorar. Entonces, la bolsa nos dice que tendremos crecimiento con baja inflación. El mercado de bonos nos dice que aquí viene algo como el huracán Mitch. Y luego está lo que yo llamo la realidad. Y supongo que aquí soy yo el narrador. Y lo que yo veo es lo siguiente. La Reserva Federal está haciendo lo que está haciendo, bien o mal. El mercado tiene su propia interpretación. Estoy de acuerdo con el mercado, pero con el mercado de bonos, que indica que la Fed probablemente se esté excediendo en las subidas de tipos. Probablemente estén ya en la tasa de interés objetivo. Simplemente no lo saben, y van a seguir adelante con su política. Eso significa que van a empeorar la situación. Van a empeorar aún más la recesión, y podrían pivotar y anunciar una bajada de tipos de interés. No sería en abril, pero no descartaría una bajada de tipos en agosto. Pero de ser así, sería por una razón muy mala. En otras palabras, si la Fed baja los tipos, no será porque diseñaron un aterrizaje suave con crecimiento económico y baja inflación. Eso sería lo correcto. Si los bajan, es porque la cagaron, como de costumbre, como lo llevan haciendo desde 1913. Apretaron demasiado con las subidas, no están mirando los indicadores adelantados, como la inversión de la curva de tipos, y se enteran demasiado tarde. Y cuando se enteran, empiezan a bajar los tipos rápidamente. Ya hemos visto esta película antes. Esto es exactamente lo que sucedió en 2018. Mira cualquier índice bursátil desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 24 de diciembre de 2018. Fueron menos de 3 meses. La bolsa cayó un 20%. Cayó un 20% y culminó con la masacre de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2018, cuando el Nasdaq cayó alrededor de un 3% ese día. En toda esta bajada, la Fed estaba subiendo los tipos. La Fed subió los tipos una vez más el 16 de diciembre de 2018, solo 8 días antes de la masacre de Nochebuena, y después de que la mayor parte de esa caída del 20% ya había ocurrido. Lo que te muestra esto es que, cuando la Fed está en una misión, en realidad no les importa lo que ocurra en la bolsa.
Lo que sí les importa, lo que les preocupan, son los mercados desordenados. Y esa es la palabra clave. No les importa si las acciones están bajando un poco. No van a rescatar al mercado de valores. Les importa solo si la situación se descontrola. ¿Cuándo se descontroló? Bueno, en marzo de 2020, con la peor parte de la pandemia. El SP500 cayó como un 30% en 2 o 3 semanas. Otro ejemplo es en otoño de 2008. A la Fed sí le importa eso, porque ese tipo de comportamiento descontrolado puede retroalimentarse y terminar en un escenario similar a 1929. Te dejo un enlace a la explicación de lo que ocurrió en 1929 y por qué ocurrió en el primer comentario. Entonces, si los mercados se descontrolan, la Fed dejará de subir los tipos de interés y comenzará a bajarlos. Pero no hará esto solo porque la bolsa esté bajando. En este momento la bolsa está bajando. Bueno, tuvimos un rebote reciente, pero este es el tercero. Tuvimos un rebote en julio y a principios de agosto. Tuvimos otro rally en octubre, pero ambos corrigieron. El rally de agosto se corrigió en septiembre. El rally de octubre corrigió en noviembre y diciembre. Y este rebote de enero también corregirá. Pero la Fed no actuará hasta que no haya un colapso desordenado. Puede que ocurra. De hecho, creo que ocurrirá. Pero aún no hemos llegado allí. Entonces, puede haber un cambio en la Fed en verano. Pero no será un aterrizaje suave. Será un aterrizaje forzoso. Así que estoy de acuerdo con el mercado en que vamos a tener un giro con los tipos de interés. Pero estoy completamente en desacuerdo con mi cuento infantil. En la realidad, Caperucita Roja será devorada por el lobo. A todo esto, añade que la Fed provocará una severa recesión. Indica además que se basan en indicadores rezagados y poco fiables, como es el desempleo. En cuanto a la tasa de desempleo, no le daría ningún valor, ya que no tiene en cuenta la tasa de participación de la fuerza laboral, cuyo dato es terrible. Ha bajado de cerca del 70% en el año 2000 al 62% a día de hoy. La tasa de participación de la fuerza laboral es el porcentaje de la población que está trabajando o buscando trabajo de manera activa. Cuanto más alto sea, mejor será para el país. Rickards indica que durante la pandemia, mucha gente se quedó en casa sin trabajo o teletrabajando. Entonces, una vez que te acostumbras a no trabajar o a trabajar desde casa, es difícil cambiar el hábito. A esto ayudó mucho que el gobierno estaba entregando cheques, comenzando con Trump, en junio de 2020. Todos recibieron un cheque de $1.400 y en diciembre de 2020 otro cheque de $600. Y Biden, en 2021, para no quedarse atrás, creo que entregó otro cheque de $1.600. Indica que esto ha provocado que un grupo de personas no quiera trabajar, y eso ayuda a la bajada de la participación de la fuerza laboral. La tasa de paro, que en Estados Unidos está por debajo del 4%, no incluye a la gente que no quiere trabajar. Por eso, no da ningún valor al dato de desempleo. Pero más allá de eso, el desempleo es un indicador rezagado. El desempleo aumenta después de que comienza una recesión. Los empleadores son muy reacios a despedir a los empleados, a los que tienes que pagar la indemnización por despido. Es costoso reclutarlos, contratarlos nuevamente y formarlos. Suelen esperar hasta que la recesión haya comenzado. Lo que indica Rickards lo vemos en estos gráficos de las distintas recesiones. Las franjas grises son los periodos de recesión, y la línea morada es la tasa de paro. Podemos ver cómo la tasa de paro empieza a subir después de que comience la recesión. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. La Fed se fija mucho en la tasa de desempleo. Creen en la curva de Phillips, pero esta curva no funciona. Para aquellos que no estén familiarizados con la curva de Phillips, lo que dice es que existe una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Entonces, si el desempleo es alto, la inflación es baja. Y si baja el desempleo, sube la inflación. Entonces, si deseas reducir la inflación, debes esperar que aumente el desempleo. Eso es lo que cree la Fed. Lo que acabo de decir es una tontería, no es cierto. Vamos a pensar en una matriz de desempleo e inflación. ¿Qué teníamos a finales de la década de 1970? Teníamos alto desempleo y alta inflación. Entre 2009 y 2019 tuvimos un desempleo bajo y una inflación baja. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos bajo desempleo y alta inflación.
Así que vemos cómo podemos estar en cada uno de los 4 cuadrantes, lo que significa que no hay correlación. Así que la curva de Phillips no es útil, pero la Fed cree en ella. Y no importa lo que yo piense, importa lo que piense la Fed. La teoría dice que si suben los tipos de interés, baja la inflación. Y en la curva de Phillips, vemos que si baja la inflación, sube el desempleo. Por eso, la Reserva Federal se está fijando en los datos del paro. Sin embargo, Rickards comenta que es un indicador rezagado. La recesión va a ser peor de lo que esperan los analistas, y el suelo de la bolsa estará más abajo de lo que estiman. El S&P 500 ha bajado significativamente desde el 1 de enero de 2022. En el caso del Nasdaq, la caída realmente comenzó en noviembre de 2021. El S&P 500 podría bajar fácilmente desde máximos un 30%, y no me sorprendería si bajase un 50%, algo similar a lo que ocurrió en 2000 y 2001. Además, Jim Rickards comentó que los salarios reales llevan bajando 21 meses seguidos. Esto es que los salarios suben menos que la inflación, y por lo tanto, el poder adquisitivo de los trabajadores va disminuyendo. Entonces le preguntaron que si la persona promedio debería protegerse ante un próximo crash, ya sea esa persona un trabajador y ve amenazado su trabajo, o sea un inversor y ve amenazada su cartera. Correcto, pero que lo hagan ahora. No esperen hasta que la Fed se dé cuenta de esto, porque serán los últimos en enterarse. Para mayo o junio, espero que todos estén preparándose para lo que estamos hablando ahora, pero creo que llegarían a esa conclusión hoy. En realidad, habrían llegado a esa conclusión el otoño pasado. Pero sin duda, que se preparen ahora, porque cuando llegue será demasiado tarde y las acciones habrán bajado un 30%. Está bien escuchar a los grandes inversores o economistas, ya que podemos aprender de ellos. En el vídeo de hoy, de temas macroeconómicos. Pero en cuanto a las predicciones que hace Rickards sobre los tipos de interés o sobre cuánto va a caer la bolsa, es importante tener en cuenta lo siguiente. Sería fantástico saber lo que va a subir el Dow Jones a partir de ahora. Si vamos a tener una recesión a gran escala, cuál será el tipo de interés, son cosas que serían muy útiles saber, pero nunca las sabrás con antelación. No puedes predecirlo. Benjamin Graham dijo: si he aprendido algo en estos 60 años en Wall Street, es que la gente no tiene éxito cuando predicen lo que va a ocurrir en la bolsa. Ciertamente no voy a predecir lo que hará el mercado de valores en la próxima semana, mes o incluso el próximo año, ya que no tengo la menor idea. Palabras de Warren Buffett. Y añade: los que predicen qué va a hacer el mercado llenarán tus oídos, pero nunca llenarán tu cartera. Otra cosa a tener en cuenta es que conviene no prestar atención a los titulares. Los titulares tienen la misión de vender noticias. Al igual que el título de los vídeos de YouTube, tiene el objetivo de que la gente vea el vídeo. Lo importante es el contenido, no el titular. No sabemos si habrá una recesión o no, pero por si la hay, Warren Buffett nos explicó cómo invertir en una recesión en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.